Y usted sabe que en este Israel cada ciudadano es un testimonio viviente de la realidad. Cada uno ha tenido su vida, su experiencia, y a partir del 7 de octubre, de distintas maneras, cada uno ha quedado marcado. Está con nosotros aquí en Radio High Ana Rachmilevich, quien, bueno, es nacida en la Argentina, ya nos va a contar más, y que nos va a contar por esas cosas del destino, dónde estaba, qué le pasó ese 7 de octubre, y también lo que le pasó a muchos de sus seres queridos cercanos, y lo que de alguna manera le pasa a toda la sociedad israelí. Ana, bienvenida a Radio High, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme este lugar para poder expresar y poder contar lo que nosotros pasamos el 7 de octubre. Bueno, vamos paso a paso, porque además quiero decirles que Ana estaba muy emocionada porque es oyente de Radio High en Israel. ¿Hace cuántos años en Israel? 25. 25 años en Israel. Pero ya había estado antes. Primero viajé por Tojnit Etegar, que eran 6 meses, me quedé 9, y después viajé por 1 año y medio y estuve en Kibbutz Rebatim y volví. Y volviste hace 25 ya para sentarte, ya. para vivir en Israel permanentemente. Y de Argentina, de Buenos Aires, De Lanús. De Lanús, el país de Lanús. Sí. Sí. La verdad que fue una queila muy grande, y la verdad que la infancia era el Shule y Betam Lanús, y era muy emocionante todavía tener gente que nos vemos y todos los recuerdos. Lanús, la vida comunitaria en Lanús. Bien, 25 años en Israel. Vamos a ir directo. ¿Dónde te encontró el 7 de octubre? El 7 de octubre yo estaba en Yam HaMelach. En el Mar Muerto. En el Mar Muerto. Fue una cosa muy rara lo que me había pasado durante toda esa semana, que sentía que no tenía ganas de quedarme el fin de semana en casa. ¿Y en casa es dónde? Kibbutz Mefalsim. Hace ya 12 años que vivo en Kibbutz Mefalsim. El Kibbutz Mefalsim, muy conocido para muchos latinoamericanos. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado a 1,3 kilómetros de la franja de Gaza. Estamos a 5 minutos de la ciudad de Sderot. El kibbutz fue fundado por un garín de la Tnuat Dror en el año 1949. Mefalsim, que está a 1 kilómetro 300 metros de la franja de Gaza. Sí. ¿Qué pasó en Mefalsim cuando estabas ese fin de semana por esas cosas del destino en el Mar Muerto? ¿Qué pasó en Mefalsim? Resulta que gracias a una persona llamada Yossi Tar, que él era Shabak en ese momento, él justo volvía del Tzomet Sar, que fue también a rescatar a un amigo, y cuando volvía vio que en el Hetza Shahor, que está a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro nuestro, había más de 1,000 terroristas para entrar en Mefalsim. Entonces pudo llamar y consiguió que había un helicóptero que justamente les tiró a los terroristas, pero quedaron igual 400 terroristas y entrar en Mefalsim. Es decir, 400 terroristas ingresaron en el kibbutz. Sí. Y de ahí... La cosa fue así. El portón del kibbutz se trabó. Y nadie sabe por qué ni por cuánto. Ahora, la Kitat Konenut, como digamos la gente encargada de seguridad del kibbutz,
ya estaba avisada y ya estaba preparada para salir directamente a atacar a los terroristas. A diferencia de los otros kibutzim, cada uno de la Kitat Konenut tiene sus armas en la casa. No están guardadas en ningún lado, sino que cada uno tiene su arma y ya tenían las órdenes de salir a atacar y cómo hacer. Ahora, al no poder entrar por el Shar, digamos que el portón, y está también el portón de los caminantes, que eso sí lo explotaron, pero entraron por los campos, por el lado de los campos. Y los que estaban, digamos, en el portón, que quedaron, entonces directamente los de la Kitat Konenut los salieron a atacar y a tirarles. A enfrentar. Ahora, gracias a esta persona llamada Yositar, que fue el que realmente tenemos que decir, el que avisó el milagro del milagro de Mefalsim. Él vio que ya se lo estaban llevando a los tailandim que trabajan en el kibutz, y bueno, mató a los terroristas, entonces los tailandim se salvaron. Al entrar por los campos se metieron en una casa, una chica, uno que no tenía más de 18, 19 años, y entonces ella le empezó a hablar y le dio agua y le dio para calmarlo. Y después obviamente vinieron a buscarlo la gente de seguridad. A ver, quiero entender la fotografía. Sí. 400 terroristas irrumpieron en el kibutz, intentaron ingresar. Sí. ¿Y cuántos muchachos del kibutz pudieron confrontar con ellos? Eran más de 10. 10 contra 400. Contra 400 más o menos. Wow. ¿Y qué pudieron hacer esos 10 para frenar? ¿Cuántos frenaron? ¿Y qué pasó dentro del kibutz de manera muy concreta? O sea, no había seguridad, no había tikshoret, no había comunicación en el kibutz. Ni bien entraron ellos, obviamente que explotaron el generador, entonces no había luz, no había nada. Y había gente que tampoco estaba enterada de lo que estaba pasando, porque no había comunicación. Muy temprano por la mañana, además. Y resulta que en un jardín de la casa de una señora sí entraron también, y entonces ella pudo avisar de que estaban ahí, vinieron y los mataron, y la sacaron a ella que vaya a la casa de un vecino. A ver, nosotros vimos las imágenes de Be'eri, de Nir Oz. ¿Algo parecido pasó en Mefalsim? No, por suerte no. Ahora, nosotros teníamos una persona que hacía muchos años que trabajaba en Mefalsim. Era uno más de nosotros, pero él vivía en Gaza. Y lo que yo noté... Estás diciendo un trabajador, de un trabajador que venía de Gaza a trabajar en el kibutz. Sí, que vivía, digamos, en el kibutz, y a veces los fines de semana se iba para allá. Ahora, y lo tratábamos todo como uno más. Él hacía, digamos, si necesitábamos que nos limpie el jardín, o todos los arreglos. Un trabajador palestino que venía desde Gaza a trabajar como tantos otros. Tal cual, y yo pienso que en todos los kibutzim de la zona había. Ahora, lo que yo noté era que un mes antes o 2 meses antes él ya no era el mismo, no saludaba como tenía que saludar, con la cabeza agacha y todo lo demás. Y me llamaba la atención. También estuvo el hijo, y yo pienso que el hijo fue el que pasó toda la información de Mefalsim, de sacar fotos y todo. Ellos sabían quién vivía en cada casa y cuál era el cargo de todos nosotros donde trabajábamos. ¿Te parece que
los trabajadores que entraban habitualmente desde Gaza a trabajar en todos los kibutzim cercanos a la frontera fueron los que espiaron para Hamas. Sí, yo tengo para mí la certeza de que sí, que fueron ellos los que pasaron toda ¿Y la ese información. muchacho también ingresó con los terroristas o no? No, 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 no. Esta persona, la que yo digo que era uno más entre nosotros, Ujú, una de las chicas que cuidan a personas mayores que ujú. vienen de Colombia, y ella vio cómo esta persona se escapaba del kibutz, se Mm. escapó ese día arrastrando bolsas, arrastrando todo, se fue del kibutz. Ese mismo día. No, el 6 de octubre, el viernes. Ujú, sí, tenía información Ya tenía información de todo lo que de lo iba a pasar, de lo que seguro. Y venía. sí, porque si no, no se hubiera escapado de esa Me manera. imagino que todo esto obviamente surge a posteriori, que es cuando empiezan a sacar conclusiones y a pensar sobre cómo, bueno, se sabía exactamente, como decías, quién estaba en cada casa, etcétera. ¿En el kibutz tuvieron pérdidas? Por suerte no, por ¿Tampoco suerte humanas? no. No hubo... No, no. Pérdidas fueron después que con los misiles, digamos que cayó en una casa en un techo o directamente en una camioneta de uno de los integrantes del kibutz. Ujú, Ahora, cuando entraron en Menfalsim, y que fueron también, digamos, al Refet, directamente para allá, y ya con el nombre, el tambo, el ¿eh? tambo, Ujú, y ya empezaron a llamar a una persona, era un beduino el que estaba trabajando, ujú, y lo empezaron a llamar por el nombre. ujú. O sea, tenían todos los nombres nuestros. Sabían exactamente. Exactamente. Y el tipo agarró y se tiró en el pozo ciego. Mm. Es- Historias de este Estuvo, momento tan trágico que me imagino además se suma, Ana, que habrás conocido a muchos de los que estaban en los otros kibutzim y que murieron. sí, tengo a una amiga mía que ella era enfermera en Ashkelon, Ujú, en la principal de Clalit, de la obra social de Clalit. Ella era la jefa de lo que era el, la enfermería de por el día, ujú, y vivía en el kibbutz Kfar Aza. ujú. ¿Y pudiste volver a Mefalsim en todo este tiempo? Sí, la cosa fue que en marzo estuvimos la suerte de estar todos juntos en un hotel en Herzliya. En marzo, primero fui a buscar ropa, porque yo me fui con una valijita Ujú, por 3 días. Y un día fui, pero nos dejaban entrar solamente media hora y salir porque Mefalsim se convirtió en una base militar. ujú. Ahora había gente que quedó, pero eran menos de 40 personas, menos de 30 personas, ¿Cuántas personas viven en Mefalsim? 800. 800. Y todos fueron de alguna manera evacuados por la guerra durante todo este tiempo. Sí, estuvimos viviendo en el Hotel Dan Arcadia de Herzliya, Ujú, y algunos ya habían salido a alquilar también departamentos. Yo volví, después volví en marzo, ujú, pero era una cosa muy difícil de estar en casa. Primero que no había casi gente, de los 800 éramos 120 personas, ujú, y realmente era imposible entre los misiles y todo lo que escuchábamos todo el tiempo. No había descanso, no había paz para poder seguir viviendo en casa. ujú.
y tuve la suerte que una amiga mía que vive en Natania me ofreció para ir a la casa. Así que me fui a Natania. Bien. Vamos a poner un poco de música. Estamos con Ana Rajmelevich, argentina, israelí, vive hace 25 años en Israel, en el kibutz Mefalsim, ahí esta última etapa de su vida, a 1 kilómetro y 300 metros, la nada misma, de la frontera con Gaza, y nos está contando en primera instancia cómo fue esa historia personal y del kibutz. Ya vamos a hablar un poquito más de cómo está Israel hoy, después de casi 16 meses de ese 7 de octubre espantoso. Y seguimos con Ana Rajmelevich, vive ella en el kibutz Mefalsim, a 1 kilómetro, casi 1,5 kilómetros de la franja de Gaza. Ana, antes del 7 de octubre, bueno, contaste, venían trabajadores palestinos a trabajar en el kibutz y en otros kibutzim. Muchos de los que estaban y viven en esa zona fueron activistas por la paz y trabajaron mucho para que se pudieran crear condiciones, por decirlo así, de darle mejor calidad de vida, incluso a los habitantes de Gaza. ¿Estabas entre ellos? ¿Estabas entre aquellos que, bueno, decían hay que seguir construyendo y que veían que era posible? Eh, digamos que uno pensaba que sí. No todos los habitantes de Gaza son de la misma manera como los terroristas. Ellos quieren la paz y quieren venir a trabajar a Israel, Ujú, porque Israel le ofrece más de lo que ellos reciben en Gaza. ujú. Entonces también está esa parte que decís, bueno, son, Muchos se sintieron decepcionados, dijeron, estos como sí, contaste, que venían, trabajaban, los tratábamos como uno más, espiaron y fueron parte y cómplices del terrorismo de Hamas. ¿Lo piensas o piensas que no es así? sí fue así. ¿Eso te Eh, decepciona? Me decepcionó un montón, me decepcionó un montón. Nosotros estábamos en épocas antes del 7 de octubre, estábamos en épocas de elecciones de regionales, Ujú, de las intendentes regionales, ujú. de Shara, Negev, Sí. y entre ellos el intendente, que fue al primero que mataron, que vivía en el kibbutz Kfar Aza. Ujú. Él había venido a dar charlas al kibutz y justamente lo que dijo es, wow, dice, todo está más tranquilo y la verdad que nuestra idea es dejar entrar a más gente Ujú. para darles trabajo. Bien. Eh, ¿Pensaste alguna vez que podía pasar algo como lo que pasó el 7? No, no, de esta Vivieron manera. durante muchos años recibiendo, bueno, misiles, globos incendiarios, proyectiles. ¿Cómo se vivía y cómo era esa realidad cotidiana? Uno no se acostumbra, digamos, cada misil o digamos, nosotros tenemos cebadón color rojo en vez de la sirena, Ujú, te agarra de distintas maneras. Eh, la manera de actuar es distinta, la, todo, pero es como que es la vida nuestra ujú. de vivir Tiende a ser en una la paz. rutina Sí, dentro de lo anormal, ¿no? Estás tal cual, haciendo lo que estás haciendo y de repente aparece una alerta que tienes que ir a protegerte. tal cual. Me agarró bañándome, me agarró en miles de lugares. Y eso pasa y pasó a ser una realidad cotidiana durante Sí, años, años. hasta que el Sí. 7 de octubre irrumpe con esto que era inimaginable. Eh,
Era imaginable, pero de otra manera sabíamos que existían los túneles. Y para mí cada Rosh Hashanah y cada Kippur siempre estaba el temor de que entren. Ujú. Es decir, tenías esa... Intuición como que sí, 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 Si sabían que al que otro lado estaban pasando cosas, no es que no sabían que había túneles o que estaban preparando permanentemente atacar. sabíamos que existían los túneles porque también mucha gente que vive pegada a la franja, Kerem Shalom y todos ellos sentían los ruidos de abajo. Y ahora hay otra cosa. Cuando secuestraron a Gilad Shalit, Ujú. que todos decían lo chuparon, ya existían los túneles. Israel sabía que estaban los túneles, que se estaban construyendo los túneles, pero no hizo nada. Esto que estás diciendo es importante. Israel sabía que estaba toda esta estructura de túneles y no hizo nada. ¿Tienes alguna idea del por qué no hizo nada? Porque nosotros los habitantes de Lotef, los que vivimos cerca de la franja de Gaza, somos habitantes de cuarta, que al gobierno no le importa de nosotros, ¿Por qué? porque sienten que nosotros somos izquierdistas, que nosotros nos podemos defender solos, que entonces no somos, yo me siento una habitante de cuarta. ¿Te parece que el gobierno de Israel eh, siente que los habitantes de la Franja de Gaza, perdón, De Lotef. cercanos, no son ciudadanos tan israelíes como el resto? No, no, porque si no, cuando a nosotros nos tiraban los globos incendiarios, hubieran venido a ver cómo estaba quemado todos los campos, cómo estaban, preguntarnos cómo estamos. En ningún momento apareció nadie del gobierno, nadie. Nos Y dejaban solos, estábamos solos. esto que estás diciendo es muy fuerte. Eh, los secuestrados, de los cuales todavía se está viviendo este drama, son justamente ciudadanos de la cercanía. Y no estás diciendo que para el gobierno de Israel sean tan importantes como el resto. No, es así. Eso es lo que yo siento. Porque el pacto que se hizo ahora entonces se podía haber hecho en mayo. Y en un momento también dijeron, bueno, los secuestrados están ahí, y bueno, primero hay que hacer otras cosas y después nos vamos a ocupar de los secuestrados. Se ha hablado mucho, Ana, del tiempo que tardó el ejército de Israel en llegar. Sí. ¿Qué dirías? No eres una experta militar, pero seguramente tienes tu opinión. Todavía no tengo la respuesta a todo esto. Porque ahí está, nos dejaron solos el 7 de octubre. Mm. Nos dejaron solos. No aparecía ni el ejército y no aparecía tampoco la Mishtará, los policías. O sea, por un lado en Sderot estaban los policías que fueron atacados por los terroristas Ujú, también. ujú, Y por el otro lado pedían por favor que llegue la tzabá, el ejército, y no llegaban. mm. No llegaban. ¿Todo esto te ha traído una decepción como ciudadana israelí de Israel? Eh, es que yo ya viví así, vivo así, como que no hacen lo que nos tienen que dar. Entonces, sí, me decepcioné mucho más, obviamente, porque se podía haber evitado también el 7 de octubre, porque sabían lo que iba a pasar, porque las chicas, las tatzpitaniot, Ujú. las chicas que están enfrente de la franja,
las que fueron devueltas ahora, por suerte, ellas avisaron de lo que estaban viendo y les dijeron que se cayó en la boca. Y también la gente de, digamos, de otro agente también de alto mando sabían y dijeron, bueno, lo dejamos para mañana a la mañana. Mañana a la mañana ya fue tarde. Ana, ¿cómo está hoy la sociedad israelí? La sociedad israelí está dividida, obviamente. La sociedad israelí está muy dividida. Ya antes del 7 de octubre ya estaba dividida. Por los que no queremos a Netanyahu y no queremos el gobierno que está, porque no nos representa, porque entonces ya estaban las manifestaciones y mucha gente sigue diciendo que por culpa de nosotros, que nosotros queríamos derrocar al gobierno de Netanyahu, pasó lo del 7 de octubre. ¿Y esa división continúa hoy a pesar de todo el dolor y la guerra? Sí, continúa hoy. Porque yo yo estuve viviendo en el hotel, pero porque no podíamos vivir en Mefalsim. Y mucha gente decía, a estos le dan todo, que se piensan que son, digamos, los que éramos refugiados, porque fuimos refugiados nosotros. Y por la calle también iba escuchando, y más de una vez me iba a parar a hablar, pero dije, no podía discutir. Dices, continúa la división interna incluso después de toda esta experiencia. Sí. El trauma todavía está presente, ¿no? El trauma es impresionante. Yo vine a Argentina justamente a bajar todo un poco el estrés en el que estaba viviendo. Por eso vine a reencontrarme con los míos, paseé y fue como bajar un poco los decibeles, pero no te desconectás de allá, no te desconectás. Han pasado casi 16 meses de ese golpe terrible, una guerra la más larga de la historia de Israel, un dolor permanente. Claro, la fotografía personal es tan difícil, pero cuando uno mira la región hay toda una reconfiguración. Es decir, es verdad que Hamás sigue vivo y muy vivo, pero por otro lado parecería que muy debilitado, tanto Hamás, Hezbollah, Siria con lo que ha vivido, y parecería que hay una nueva realidad. Claro, puede ser que en la vida cotidiana por el momento eso no se refleje. ¿Tienes esperanza en relación al futuro de la región, de Israel, de poder de alguna manera convivir con los enemigos que parecería que no dejarán de ser enemigos? La esperanza está. Yo también pensé que al volver ahora, después de 2 meses, algo iba a cambiar. Pero está que como no pueden tirar misiles por el pacto, hacen atentados. Entonces, como que es más difícil a los atentados que a los misiles. ¿Cómo es, Ana, vivir con el odio de aquel que quiere matarte realmente? Digo, no sé si también entre los ciudadanos de Israel, de la gente de la franja, cercana a la franja de Gaza, hoy hay odio, pero ¿cómo es vivir en esa realidad de odio? Es difícil, pero es la vida cotidiana y hay que seguir adelante. No hay otra manera. Yo trabajo en la ciudad de Ramble. Estoy trabajando en el Maguen David Adom, en el banco de sangre. Que es monstruoso la construcción que se hizo.
Y trabajar en Ramble, ahí es ciudadanos árabes. Ujú, Y un poco el miedo en la calle lo sentís, pero es ya acostumbramiento, ujú. es acostumbrarte. Pero se percibe ese odio Sí que se percibe, se percibe. y estás hablando de ciudades mixtas en este caso. No estás hablando de lo que puede pasar en la Franja de Gaza, que obviamente es otra realidad. Tal cual. Cambiar la mentalidad no es un tema que se hace por deseo, ¿no? No, no, no. Pero Israel es mi casa. Yo vuelvo a mi casa, quiero volver al kibutz, extraño mi casa, extraño mi trabajo y bueno, es mi realidad, es mi vida cotidiana. Ya estoy acostumbrada a viajar en tren, estoy acostumbrada a viajar en Ujú. colectivos y es seguir la vida adelante. Y la fortaleza del israelí que está ahí y que dice es lo que tengo, como estás diciendo, y viviré con el odio del otro. ¿Se puede comprender algo de ese odio? Es difícil, pero se comprende. Se comprende porque nosotros los recibimos en nuestros hospitales, nosotros los curamos, nosotros le damos todo. Nadie puede entender, nadie sabe de que Israel antes de atacar en la franja de Gaza tira volantes para decirles por favor a la población, salgan, Ujú. salgan de ahí, no se queden que vamos a atacar. Ellos vienen a curarse, a atenderse a nuestros hospitales. ¿Por qué no van a Jordania? ¿Por qué no van a Siria? ¿Por qué no van a Irán? ¿Por qué no van a Egipto a atenderse? ¿Cambiará esto después del 7 de octubre? No, no cambia. Nosotros Digo, los recibimos igual. recibir igual. Em, Habrás visto las reacciones del mundo y los niveles también de antisemitismo, un poco eh, de todo. ¿Qué dirías de eso después de haber vivido el 7 y vivir en Israel tantos años? Estamos solos. El mundo no va a cambiar y siempre el odio a Israel, al judío, va a existir. El mundo no cambia. Y muchos niegan lo que pasamos el 7 de octubre. Todo es a partir del 8 de octubre cuando Israel se empezó a defender. No tenemos derecho a defendernos. La escucharon, muy clara, con todo el sentimiento a flor de piel. ¿Vuelves mañana por la noche a Israel Mañana por la noche volvemos a casa, directamente a Mefalsim? directamente a Mefalsi. ¿Ya todos volvieron? A partir de mediados de agosto empezaron, sí, volvieron, pero no todos. Mucha gente al final alquiló sus casas y están viviendo en el centro del país o por el miedo justamente a seguir en lo mismo. La cercanía. Pero ¿ bueno. A qué se dedica Mefalsim especialmente? ¿Qué produce? Mefalsim se dedica a agricultura, están los pardés, están los árboles, a las frutales, se vende la leche, venden pollo y están alquilando sus galpones y demás. Hay Ujú. una fábrica que también está alquilada. Y además, el famoso trío, me acuerdo, ¿no? El trío de cantantes. Wow, el trío me falsima, el trío se terminó, pero hay algunos, sí, Marcaron una sí, época estos artistas que llevaban un poco la música latinoamericana y la música también israelí. sí, Ana, sí, gracias tal por cual. estos minutos. No, al A contrario. través tuyo, mandarle a todos los ciudadanos de Israel nuestra solidaridad, que sepan que están solos, pero no están solos. Acá, en la retaguardia, es verdad, bastante más cómoda. Muchos de nosotros estamos permanentemente acompañando, alentando y sabiendo que no hay opción, porque alguno lo dijo ya hace mucho, como dijiste, es lo que tocó
y sentimos mucho orgullo por cada uno de los ciudadanos israelíes en cada lugar, y mucho más aquellos que están ahí poniendo el cuerpo en la frontera, que desgraciadamente les tocó esta situación tan espantosa que después abordó a todo el Estado. No hay ciudadanos de Israel que estén protegidos, todos de alguna manera en una guerra que es común. Ojalá Tal cual. que también se entienda que para salir adelante hay que lograr superar demasiadas grietas internas y que no hay opción. La opción es vivir y para eso hay que seguir adelante. Gracias por venir. Al contrario, fue un honor para mí que me hayas recibido y este es el broche final de mi viaje de Argentina. Realmente tenía ganas de expresarme de todo lo que sentimos nosotros y cómo vivimos en Israel. Ana Lachmelevich, un testimonio de una argentina israelí que vive en un kibutz Mefalsim a 1,300 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, que vivió también el horror del 7 de octubre y todo lo que se sigue viviendo todavía en esta página de la historia tan espantosa. Música y ya nos encontramos con Dani Saltzman.